Hola, mi gente bonita de Tutoriales Gerberín. Hoy traigo un tema fuerte, de esos que te dejan pensando. Vamos a hablar de famosos que pasaron del éxito total a vivir en la calle, de dormir en mansiones a dormir en autos o parques. Historias reales, duras y llenas de lecciones. Porque sí, la fama deslumbra, pero también se apaga. Así que antes de arrancar, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like, porque hoy vamos a descubrir cómo incluso los más grandes pueden perderlo todo. Caso número 1. Alejandro Landero, del set de telenovela Al Camellón de la Condesa. Ay, mi gente bonita, este primer caso duele hasta el alma, porque no estamos hablando de un actor cualquiera, sino de alguien que en su momento fue querido, admirado y reconocido por millones de televidentes. No me atrevería. Rosa sufriría mucho porque quiere mucho al señor. Alejandro Landero, aquel rostro familiar que aparecía en nuestras pantallas en los años 80 y principios de los 90, brilló con fuerza en producciones como Pasión y Poder, Monte Calvario y, por supuesto, Rosa Salvaje, donde interpretó al querido Rigo, Camacho, el chofer que compartía escenas con la mismísima Verónica Castro. En esa época, Landero tenía todo: trabajo, fama y cariño del público. Era de esos actores que representaban el sueño mexicano del éxito televisivo, pero la vida, como buena telenovela, a veces da giros tan crueles que ni el mejor escritor se atrevería a inventar. No, pues de todas maneras, mejor vámonos ya. Bueno, pues vámonos. Con el paso de los años, los papeles empezaron a desaparecer, las llamadas dejaron de llegar, y ese brillo que una vez lo acompañó comenzó a desvanecerse. Alejandro, lejos de rendirse, optó por dedicarse a la enseñanza actoral, tratando de mantener viva su vocación desde otro ángulo, pero el destino parecía decidido a ponerle pruebas más duras. Y así llegamos a octubre, cuando se difundieron unas imágenes que conmocionaron a todo México. Alejandro Landero viviendo en la calle. Sí, aquel hombre que un día se paseaba por los foros de Televisa, ahora dormía en un camellón de la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, en plena Condesa, una de las zonas más caras y transitadas de la capital. Lo más impactante es que no está solo. Junto a él duermen sus 4 gatitos y una perrita, sus únicos compañeros fieles. Él mismo ha dicho que no piensa abandonarlos, que aunque pase hambre o frío, ellos se quedan con él. Estoy ahorita pasando una situación difícil, una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos. Y eso, por muy triste que parezca, es lo que más ha conmovido a la gente. Su lealtad, su ternura, su humanidad intacta a pesar de la adversidad. Los vecinos de la zona han intentado ayudarlo. Le llevan comida, cobijas y han pedido a las autoridades que le otorguen un albergue temporal. Algunos aseguran que su situación se debe a la falta de trabajo, otros mencionan problemas de salud o incluso adicciones, pero lo cierto es que no hay una versión confirmada. Lo único seguro es que Alejandro Landero cayó en el olvido, y ese olvido duele más que el frío del pavimento. Desde que su esposa falleció en 2016, su vida se vino abajo. Sin redes de apoyo, sin papeles, sin ingresos estables, Landero pasó de ser un rostro de televisión a un alma en pena en medio de la ciudad. Y sin embargo, aún ahí, entre el ruido de los coches y el paso indiferente de los transeúntes, mantiene un poco de dignidad. Me van a ayudar como me van a prestar una casa. Se nota en su mirada, en el modo en que acaricia a sus animales, en ese silencio que parece decir: aquí sigo, aunque nadie me vea. Este caso nos deja una lección brutal. El éxito no es eterno, y la fama, por muy grande que parezca, no siempre se traduce en estabilidad o bienestar. Hoy, Alejandro Landero no necesita aplausos, necesita una mano amiga. Y si este primer caso te estremeció, espera, porque lo que viene es igual o más fuerte, porque no todos los que alguna vez tuvieron fama lograron mantenerse en pie. Algunos, como el que sigue, pasaron de lujo a la calle sin que nadie los recordara. Caso número 2. Carlos Peniche, de la fama al silencio y del silencio a la calle. Tristemente,
Alejandro Landero no es el único actor que ha visto cómo el brillo de la fama se apaga hasta dejarlo en la oscuridad. Porque si su historia dolió, la de Carlos Peniche no se queda atrás. Un hombre que lo tuvo todo para triunfar en la televisión, pero que terminó perdiéndolo todo, incluso un techo donde dormir. Cambiar la vida porque ya no te sacian las cosas, o sea, ya las tienes tan a la segura. Carlos Peniche no fue una figura protagónica como algunos de sus familiares, pero su rostro era bien conocido. Participó en múltiples telenovelas, siempre con papeles dignos, profesionales y con esa fuerza que caracteriza a los actores que no se rinden fácilmente. Sin embargo, el destino le tenía preparado un camino lleno de golpes, decepciones y silencios que lo arrastraron a uno de los lugares más oscuros de su vida. Su caída no fue de un día para otro. Fue una lenta agonía de factores acumulados. Su adicción al alcohol fue el primero. El propio Carlos lo ha reconocido. Durante más de 20 años tuvo una fuerte dependencia y llegó a sentirse vacío, deprimido y completamente a oscuras. En entrevistas, ha dicho que prefería alejarse de todos antes que seguir lastimando a quienes lo querían. Y en ese aislamiento comenzó su descenso. Esto es posible, es una realidad. No sería lo mismo, ¿eh? Tal vez no estaría vivo, eso es casi un hecho. Pero la tragedia no se detuvo ahí. Según ha contado él mismo, fue vetado del medio artístico después de rechazar una proposición indecente. Un productor le habría ofrecido papeles a cambio de favores sexuales y Peniche, con dignidad, se negó. Esa decisión, según afirma, le cerró las puertas de Televisa y le robó las pocas oportunidades que aún tenía. La combinación de adicción, desempleo y frustración terminó por hundirlo. Poco a poco fue quedándose sin ingresos, sin casa, sin amigos y sin rumbo. Finalmente, la calle se convirtió en su única morada. A partir de 2015, varios medios reportaron que Carlos Peniche vivió alrededor de 3 años en situación de calle. En ese tiempo enfrentó el frío, la inseguridad y el hambre. Llegó incluso a comer de la basura y a esconderse para evitar que lo reconocieran. Exactamente, 4 meses, yo estaba sin sueños, estaba en la calle, tú me viste, no tenía motivos. No quería que nadie lo viera en ese estado. Decía que la calle era el único lugar donde ya no tenía que fingir, donde no había cámaras ni expectativas, solo realidad. Imagínate el peso de esas palabras. Alguien que una vez estuvo frente a millones de personas, terminando solo, sintiendo que el mundo lo había olvidado. Detrás de la sonrisa de galán había un hombre roto, tratando de sobrevivir un día más. Pero esta historia, dentro de todo lo triste, tiene un pequeño respiro. Carlos logró salir adelante. Con el paso del tiempo buscó ayuda, ingresó a clínicas de rehabilitación y enfrentó su alcoholismo con valentía. Hoy, según se sabe, ya no vive en la calle y ha recuperado fuerzas, equilibrio y, sobre todo, esperanza. A mí mismo. Sí, fue muy doloroso, ya lloré mucho, ya. En sus propias palabras, ha dicho que se siente renovado y en paz consigo mismo. Sin embargo, su caso nos deja una lección clara. La fama no inmuniza contra la caída. Los reflectores pueden apagar cualquier sombra, pero cuando desaparecen, la oscuridad puede tragarse hasta al más fuerte. Las adicciones, la depresión y el abandono pueden tocar la puerta de cualquiera, incluso de aquellos que un día fueron parte del sueño televisivo mexicano. Y así, el caso de Carlos Peniche se suma a esta lista que nos recuerda que el espectáculo no siempre es brillo y glamour. Detrás de los aplausos hay seres humanos luchando contra demonios que pocos imaginan. Pero no te me despegues, porque lo que viene también tiene un sabor amargo. Si pensabas que ya lo habías escuchado todo, el siguiente caso te va a dejar con un nudo en la garganta. Caso número 3. Gabriel Moreno Bernat, el nieto de Cantinflas que perdió el rumbo. Y bueno, amigos, la fama, sinceramente, no salva a nadie, porque ni siquiera los apellidos legendarios están a salvo del olvido y la desgracia. Nuestro tercer caso es una historia que duele por lo simbólica que resulta. Hablamos de Gabriel Moreno Bernat, nieto del inmortal Mario Moreno Cantinflas. Que nacimos, ¿no? Y siempre hubo
alcohol. Gabriel es hijo de Mario Moreno Ivanova, el único heredero reconocido legalmente por Cantinflas. Se esperaría que un descendiente de esa magnitud viviera rodeado de comodidades, educación y oportunidades. Pero no. La realidad fue completamente distinta. Desde muy joven, Gabriel conoció el lado oscuro de la vida. Él mismo confesó que comenzó a consumir drogas a los 16 años, y lo más impactante es que, según ha declarado, fue su propio padre quien lo introdujo en ese mundo, con la idea errónea de hacerlo hombre. Ese fue el punto de quiebre que marcó el inicio de un camino lleno de adicciones, rupturas familiares y abandono. La droga a base de Coviapá, pues ya... El joven fue perdiendo poco a poco su estabilidad. La falta de apoyo sólido y las tragedias familiares lo fueron desmoronando. Tras la muerte de su padre en 2017, Gabriel quedó completamente solo, sin rumbo, sin herencia, sin guía. Y lo que en otro tiempo fue una de las familias más admiradas de México, terminó convertida en un ejemplo doloroso de cómo la riqueza y el apellido no garantizan un futuro. En varios reportajes se reveló que Gabriel llegó a vivir en la calle, lavando parabrisas, durmiendo en banquetas o haciendo pequeños trabajos informales para poder comer. La fortuna de su abuelo, que alguna vez se calculó en más de 80 millones de dólares, había desaparecido por completo. Se dice que su padre, Mario Moreno Ivanova, dilapidó gran parte de ese dinero en el juego y en malas decisiones, dejando a su hijo prácticamente en la ruina. Y aparte de tener mi problema de adicción, dicen que tienes amigos, ¿no? En problemas, pues nadie me ayudaba. Hubo un punto en que su situación se volvió crítica. Gabriel vagaba sin rumbo por la Ciudad de México, perdido entre el dolor y la dependencia. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Julio César Chávez, el campeón mundial de boxeo, se enteró de su historia y decidió ayudarlo. El propio Chávez lo internó en una de sus clínicas de rehabilitación, dándole una segunda oportunidad cuando parecía que todo estaba perdido. Y gracias a esa intervención, hoy, en pleno 2025, se sabe que Gabriel Moreno, Bernat, está recuperado. Ha reconstruido poco a poco su vida, mantiene la sobriedad y busca abrirse camino con humildad, lejos del brillo falso del apellido que alguna vez lo cargó de expectativas imposibles. Pero aún con esa luz al final del túnel, su caso deja una gran lección. La herencia no siempre es riqueza y el apellido no siempre es protección. Y creo que el muchachito ha aceptado bien el tratamiento, es otro. Lo que alguna vez fue símbolo de gloria y abundancia, se transformó en una cadena de pérdidas, vicios y desamparo. Resulta casi inimaginable pensar que el nieto de un hombre que hizo reír a todo México y que llegó a tener mansiones, autos de lujo y millones de dólares, terminara viviendo en la calle, lavando parabrisas para sobrevivir. Es una historia que duele, no solo por lo que representa, sino por lo que revela, que el olvido no distingue apellidos, y es que, como se ve, ni las familias más poderosas del espectáculo se salvan del derrumbe cuando el apoyo emocional falla. El linaje de Cantinflas, que un día simbolizó la grandeza del cine mexicano, hoy también cuenta con una página oscura que pocos imaginaban leer. Pero no te me vayas, porque lo que sigue es igual o más estremecedor. Si pensabas que solo los actores y herederos habían tocado fondo, espera a escuchar el siguiente caso, donde la fama se desvaneció tan rápido que ni el público alcanzó a darse cuenta. Caso número 4. Alma Delia Fuentes. Del brillo del cine de oro al olvido en su propia mansión. La familia, dicen, es el refugio de todos. Pero a veces, cuando la vida da la vuelta, hasta la familia se convierte en un recuerdo lejano, y ese fue el triste destino de Alma Delia Fuentes, una de las actrices más queridas del cine mexicano, que pasó sus últimos años sumida en el abandono, olvidada por los suyos y rodeada únicamente de los fantasmas de su pasado. La apreté. ¿Y se salió Luis? Sí, pero se metió usted. Ah, caray. Alma Delia fue una de las niñas prodigio del cine nacional. En los años 40 y 50, compartió pantalla con Pedro Infante, Luis Aguilar y Javier Solís. Participó en clásicos como A Toda Máquina y El Extra,
dejando huella en una época donde las estrellas realmente brillaban. Tenía todo: belleza, talento y un futuro asegurado. El amor quita el hambre. Yo por eso nunca me enamoro. Pero la vida, caprichosa como siempre, tenía otros planes. Durante los años 70, decidió retirarse del espectáculo para dedicarse a su familia. Se casó a los 17 años con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo, una de las familias más poderosas de México. Todos pensaron que había asegurado su futuro, que viviría rodeada de lujos y atenciones. Sin embargo, el destino volvió a torcerse. Los años pasaron, los hijos crecieron y se fueron, cada uno a hacer su vida. Alma Delia quedó sola. Su salud mental comenzó a deteriorarse, y los familiares, lejos de apoyarla, la abandonaron a su suerte. Aún viviendo en su mansión, vivía como si estuviera en la calle. Su casa, una enorme propiedad que alguna vez fue símbolo de elegancia, terminó convertida en una ruina. Muebles rotos, humedad, plagas y paredes que parecían llorar junto a ella. Vecinos del lugar contaron que eran ellos quienes le llevaban comida y agua, porque la actriz ya no era capaz de valerse por sí misma. Su deterioro era tan grande que incluso se decía que sus medias se le habían pegado a la piel, porque hacía meses que nadie la ayudaba a asearse. Dormía en el garaje, rodeada de algunos perros y gatos que se convirtieron en sus únicos compañeros. Y familia importante, de apellidos, de gente... Resulta estremecedor pensar que quien un día caminó por alfombras rojas y filmó con las grandes figuras del cine mexicano, terminó sus días sola, sin familia y sin el glamour que una vez la rodeó. Su mansión, que alguna vez fue símbolo de riqueza, se transformó en una tumba silenciosa en vida. Lo más irónico del caso es que ni siquiera la poderosa familia Azcárraga, con toda su fortuna y sus contactos, hizo algo por ella. Nadie acudió a su rescate, nadie respondió a su nombre. Aquella actriz que había dado tanto por su familia, que sacrificó su carrera para ser madre y esposa, murió esperando el aplauso que nunca volvió. Alma Delia Fuentes falleció el 2 de abril de 2017, a los 80 años de edad. Su historia se convirtió en una de las más tristes y vergonzosas del espectáculo mexicano. Una mujer que lo tuvo todo y terminó sin nada, olvidada por quienes más debieron quererla. Su caso deja una lección que pesa como piedra. A veces, el olvido duele más que la pobreza. Pero eso no está en el libro. Pero debería de estar, porque la cosa sincera. Y si creías que ya nada podía superar esta tristeza, espera, porque el siguiente caso nos lleva a otro rostro del espectáculo que también lo perdió todo. Caso número 5. Margot Kidder, la novia de Superman que cayó del cielo. Definitivamente, lo que le pasó a Alma Delia Fuentes fue un caso triste y estremecedor, pero el siguiente no se queda atrás, porque este es nuestro caso número 5, y se trata de una actriz que conquistó al mundo con su carisma, su belleza y su sonrisa encantadora. Hablamos de Margot Kidder, la inolvidable Lois Lane, la novia de Superman. You do. Of course you do. Well. En los años 70, cuando Christopher Reeve se puso la capa del superhéroe más famoso del planeta, Margot se convirtió en su contraparte perfecta. Su personaje era fuerte, audaz y encantador. La química entre ambos era mágica. Gracias a ese papel, Margot alcanzó una visibilidad internacional y se convirtió en un ícono de Hollywood. Todo parecía indicar que su carrera iría en ascenso, que tenía por delante una vida de éxito, reconocimiento y fortuna. Pero como en toda historia con tintes trágicos, llegó el punto de quiebre. Margot comenzó a sufrir los embates de una enfermedad silenciosa y devastadora, un trastorno bipolar. Durante años luchó contra los cambios de ánimo, las crisis emocionales y la incomprensión de una industria que no siempre perdona la vulnerabilidad. En 1990 sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó parcialmente paralizada por un tiempo. Aquello marcó el inicio de una etapa de dolor y pérdida. No pudo trabajar durante meses. Los papeles comenzaron a desaparecer y los problemas financieros se acumularon.
Yéndome a grabar a Inglaterra, miré al tipo que iba a interpretar a Superman, Christopher, y vi un... La frustración y la depresión se hicieron más profundas. El episodio más desgarrador llegó en 1996, cuando desapareció durante varios días. Fue un escándalo internacional. La actriz que un día representó la inteligencia y el encanto de Lois Lane había desaparecido sin dejar rastro. Cuando finalmente la encontraron, estaba desorientada, en el jardín de una casa ajena, con un aspecto irreconocible. Se había cortado el cabello y mostraba signos claros de una crisis severa. Los medios, crueles como siempre, la exhibieron sin compasión. Aquello fue el principio del fin de su carrera. Aunque recibió tratamiento y habló públicamente sobre su trastorno bipolar, nunca logró volver al estrellato. Pienso que la vida nos golpea a todos. Para vivir tenemos que pasar por momentos maravillosos y también por momentos de miseria. Su salud mental y emocional quedaron marcadas por años de inestabilidad y soledad. Vivió una vida llena de altibajos, entre el recuerdo del éxito y la sombra de la enfermedad. Margot Kidder falleció en 2018, a los 69 años de edad. Su muerte fue reportada como algo hecho por su propia mano, lo que confirmó que su batalla interna nunca terminó de sanar. Su historia es una de esas que estremecen, porque nos recuerdan que ni la fama ni el dinero son garantía de paz. Detrás de la actriz que todos admiraron en la gran pantalla, había una mujer que libraba una guerra contra sí misma, buscando desesperadamente un poco de estabilidad. Margot, la eterna Lois Lane, pasó de volar junto a Superman a caer sola, víctima de su mente y del olvido de una industria que solo aplaude mientras hay brillo. Su caso nos enseña que hasta los héroes, y quienes los interpretan, pueden tener finales tristes cuando la salud mental no se atiende a tiempo. Y si pensabas que la tragedia no podía ir más allá, espera, porque el siguiente caso te va a dejar sin aliento. Una historia donde la fama, el talento y el éxito se estrellaron de frente con la realidad más dura, la pobreza absoluta y la vida en las calles. Caso número 6. Delonte West. Del lujo de la NBA a las calles del olvido. Ay, amigos, lo que estamos viendo en esta lista es realmente devastador. Historias que rompen el alma, porque detrás de cada rostro famoso hay un ser humano que, tarde o temprano, puede perderlo todo. Y este caso no es la excepción. ¿Quién iba a imaginar que un atleta de élite, un hombre que lo tuvo todo, terminaría vagando sin rumbo, pidiendo limosna y sin siquiera ser reconocido? In Dallas by one. Hablamos de Delonte Maurice West, un nombre que en su momento resonó fuerte en la NBA. Con 1,91 metros de estatura, West fue un jugador talentoso, entregado y con un potencial que prometía llevarlo muy lejos. Durante 9 temporadas, formó parte de equipos importantes del baloncesto estadounidense, compartiendo cancha con leyendas y acumulando millones de dólares en contratos y patrocinios. Pero el brillo se apagó de golpe. Detrás del atleta disciplinado y carismático, había un hombre en crisis. Delonte West cayó en las drogas, en una espiral de autodestrucción que lo arrastró al abismo. Los medios documentaron su deterioro con crudeza. Peleas en la calle, arrestos, episodios de violencia y una imagen tan desgastada que costaba creer que se tratara del mismo jugador que alguna vez fue ovacionado por miles de fanáticos. La situación se agravó con el paso de los años. Sin apoyo familiar ni emocional, Delonte terminó viviendo en las calles, durmiendo en aceras y bajo puentes, con el rostro sucio, la mirada perdida y el alma completamente rota. Varias veces fue visto pidiendo dinero o comida, y en más de una ocasión confesó haber pensado en tomar una terrible decisión. Su historia es una de esas que sacuden, porque hablamos de un hombre que ganó millones, que fue admirado por multitudes y que de pronto se vio sin nada, ni siquiera con su identidad intacta. Su aspecto cambió tanto que muchos ni siquiera lo reconocían. Jugamos en el mismo equipo durante 3 años. He cuidado de toda mi familia. Me he asegurado de que... La prensa lo describía como irreconocible, derrotado, deshecho. Delonte West
se convirtió en el símbolo de lo que puede pasar cuando la fama no va acompañada de salud mental y estabilidad emocional. Su caída fue brutal, pero también profundamente humana, porque detrás del deportista había un hombre sufriendo, intentando llenar vacíos que el dinero nunca pudo llenar. En los últimos años, varios colegas, entre ellos Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, intentaron tenderle la mano. Lo ayudaron a ingresar a centros de rehabilitación y le ofrecieron trabajo. Sin embargo, los tropiezos han sido constantes, y su historia sigue siendo una montaña rusa entre la esperanza y la recaída. Este caso nos deja una verdad dura. El éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Puedes tener millones, trofeos y fama mundial, y aún así sentirte vacío, solo o perdido. No vivo para nada a cambio. Sigue trabajando duro. ¿Sabes a qué me refiero? Si ellos pueden hacerlo, tú también puedes. La vida de Delonte West es una advertencia para todos aquellos que creen que el dinero lo cura todo. Y si piensas que esta historia ya fue demasiado triste, espera, porque lo que viene a continuación va más allá de la pérdida de dinero o fama. El siguiente caso es uno que deja el corazón apretado. Una historia donde el dolor familiar y la tragedia se entrelazan con la soledad más absoluta. Caso número 7. Lonnie Willison. De la alfombra roja a vivir entre la basura. No cabe duda que la fama es efímera y que con la salud, física y mental, no se juega, porque por más brillo que haya en los reflectores, todo puede apagarse en un instante. Y ese fue el cruel destino de Lonnie Willison, una mujer que un día lo tuvo todo: belleza, dinero, amor y fama, y que hoy sobrevive entre la basura, perdida en las calles de Los Ángeles. Lonnie fue modelo, portada de revistas, una de esas figuras que encarnaban el sueño americano. Su rostro era sinónimo de glamour, y su vida parecía sacada de una película. Era esposa del actor Jeremy Jackson, conocido por su papel en Los Guardianes de la Bahía. Todo era lujo, fiestas y sesiones fotográficas que la mostraban como una de las mujeres más bellas del momento. On the street. I just do the street completely because I don't know. Pero la vida de Lonnie se vino abajo tan rápido como había subido. Primero perdió su trabajo como modelo, víctima de adicciones y episodios de ansiedad que afectaron su comportamiento y su reputación. Luego vino el golpe más duro: su divorcio. Aquella separación la dejó devastada emocionalmente y sumida en una profunda depresión. Intentó rehacer su vida, incluso consiguió un empleo como asistente en un consultorio dental, pero el daño emocional y las adicciones ya la habían alcanzado. Un día simplemente colapsó. Perdió el trabajo, perdió el departamento y poco a poco perdió las ganas de luchar. I'm not sure right now. De tener más de $2 millones en su cuenta, pasó a no tener ni $1 en el bolsillo. De usar vestidos de diseñador, pasó a usar ropa sucia y desgastada. De caminar por alfombras rojas, pasó a buscar comida entre los contenedores de basura. Hoy, las imágenes que circulan de Lonnie son estremecedoras. Su cabello desaliñado, su mirada vacía y su cuerpo frágil reflejan una batalla interna que parece no tener fin. Los medios han intentado acercarse a ella, pero Lonnie rechaza cualquier ayuda. Vive en las calles, se refugia en callejones y sigue consumiendo drogas. Algunos amigos del pasado intentaron rehabilitarla, ofrecerle tratamiento o alojamiento, pero ella no quiere saber nada de centros ni de cámaras. Dice que ya no confía en nadie y que prefiere quedarse donde está. Su historia es el recordatorio más brutal de que la fama no blinda contra el dolor. La mente puede ser el enemigo más implacable, y cuando la salud mental se quiebra, ni el dinero ni el reconocimiento bastan para sostenerte. Lonnie Willison pasó de tenerlo todo a perderlo todo, en una caída libre sin red que aún no encuentra final. Verla hoy es mirar un espejo roto de lo que alguna vez fue, una mujer admirada, convertida en símbolo del abandono, la soledad y la autodestrucción. Su caso ha conmovido al público, no solo por su aspecto físico, sino por lo que representa.
una vida que se desmoronó frente a los ojos del mundo y nadie pudo detenerla. Y si pensabas que esto ya era demasiado trágico, espera a escuchar el siguiente caso, porque hay historias donde el olvido y la pobreza se mezclan con el misterio. Una de esas que te dejan pensando por días, porque no se trata solo de perder la fama, sino de perderse a uno mismo. Caso número 8. Erin Moran, de Happy Days a un final lleno de tristeza. Y nuestro siguiente caso, amigos, es de esos que verdaderamente te rompen el corazón, porque detrás de una sonrisa famosa y una serie que marcó a toda una generación, se escondía una vida llena de dolor, pobreza y abandono. Hablamos de Erin Moran, aquella actriz adorable que conquistó la televisión en los años 70 con su papel en la icónica serie Happy Days. Muchos la recuerdan como Johnny Cunningham, la hermana del protagonista, una jovencita llena de energía y ternura que se ganó el cariño del público en todo el mundo. Era una de esas estrellas que parecían tener el futuro asegurado: fama, talento, reconocimiento y millones de fans. Pero la realidad, como en tantos casos, fue mucho más dura. Con el paso de los años, el éxito de Happy Days quedó atrás y Erin empezó a desaparecer de la pantalla. Los papeles dejaron de llegar, los ingresos se fueron reduciendo y la estabilidad emocional se desmoronó. A eso se sumaron problemas familiares y de salud, además de una fuerte lucha contra la depresión y las adicciones. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. Su vida dio un giro trágico. Fue desalojada del remolque donde vivía al no poder pagar la renta. Pasó sus últimos años en extrema pobreza, dependiendo de la ayuda de amigos y vecinos, mientras la industria que un día la aplaudió, la olvidaba por completo. Lo más doloroso es que Erin Moran murió sola, el 22 de abril de 2017, a los 56 años de edad, víctima de un agresivo cáncer. Sin lujos, sin cámaras, sin familia cercana a su lado. Solo una mujer que alguna vez representó la alegría de la juventud en la televisión estadounidense y que terminó viviendo una realidad completamente opuesta. Su caso conmocionó a Hollywood porque mostró el lado más crudo del espectáculo. Ese en el que una actriz puede pasar de tener contratos millonarios a no tener un techo donde dormir. Muchos de sus antiguos compañeros de reparto, al enterarse, expresaron tristeza y culpa, admitiendo que nadie supo ver lo mal que estaba. On national TV in 2008 on Celebrity Fit Club. La historia de Erin Moran no es solo la caída de una actriz, es el reflejo de una industria que consume, olvida y sigue adelante sin mirar atrás. Una mujer que un día iluminó las pantallas de millones de hogares. Terminó sus días apagada, esperando una ayuda que nunca llegó. Su historia nos deja una lección dolorosa. La fama no dura para siempre, y cuando se va, deja un vacío que ni los recuerdos pueden llenar. Erin Moran, la eterna Joanie de Happy Days, se fue sin cámaras, pero con el cariño silencioso de todos los que alguna vez rieron con ella. Y si esto ya te dejó con el alma encogida, espera, porque el siguiente caso no solo habla de pobreza, sino de traición, de cómo la vida puede cambiarte de un segundo a otro, hasta dejarte sin nada más que el nombre. Caso número 9. Enrique Castillo, de las baladas del amor al silencio de la calle. Ay, amigos, este caso duele doble, por la tristeza y por la nostalgia, porque no estamos hablando de cualquier artista, sino de alguien que con su voz le dio vida a los amores de toda una generación. De tu conciencia Hablamos de Enrique Castillo, aquel talentoso ex vocalista de Los Ángeles Negros, el grupo que marcó a millones con esas baladas llenas de sentimiento, lágrimas y recuerdos. Durante los años 80, Enrique formó parte de esa segunda etapa del grupo, cuando Los Ángeles Negros seguían recorriendo escenarios con su romanticismo inconfundible. Con su voz cálida, nostálgica y poderosa, Enrique hizo suspirar a más de uno con esas letras que hablaban de amor y desengaño. Parecía que la vida le sonreía,
Tenía talento, reconocimiento y un lugar ganado dentro de una de las agrupaciones más queridas de la música romántica latinoamericana. Pero la vida, una vez más, dio un giro cruel. La tragedia golpeó su puerta cuando falleció su esposa, el amor de su vida. Aquella pérdida fue un golpe tan fuerte que Enrique cayó en una profunda depresión, de la que nunca logró levantarse del todo. A eso se sumaron problemas de salud que lo debilitaron física y emocionalmente. Su situación se agravó tanto que, con el tiempo, terminó viviendo en la calle. Sí, el hombre que una vez cantó en escenarios iluminados, que fue ovacionado y admirado, acabó durmiendo en una combi, su único refugio contra el frío y el olvido. Fue en el año 2015 cuando su historia salió a la luz, y él mismo relató entre lágrimas cómo había llegado a ese punto, sin dinero, sin familia cerca, y con una tristeza que lo había consumido por completo. Su compañero y líder del grupo, Mario Gutiérrez, al enterarse de su situación, buscó la manera de ayudarlo, intentó brindarle apoyo económico y emocional, y convocó a colegas y amigos del medio para que le tendieran la mano. La vida del cantante se ha visto atrapada en el sufrimiento de la muerte de su esposa, quien falleció hace casi un año. Pero la depresión no suelta fácil, y Enrique ya había perdido el ánimo, la esperanza y la fuerza para seguir luchando. Resulta imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar que un hombre que dedicó su voz a cantarle al amor terminó rodeado por el silencio y la soledad más dura. Su historia es un recordatorio de que incluso los artistas que llenan corazones pueden quedarse vacíos por dentro cuando el dolor los sobrepasa. El caso de Enrique Castillo no es solo una tragedia personal, sino una lección sobre la fragilidad humana. La fama y el talento no bastan cuando la tristeza se instala y el cuerpo comienza a fallar. Y aunque muchos quisieron ayudarlo, la realidad fue más fuerte. Ser tu esclavo, ser tu risa, tu llanto. Y si pensabas que ya habías escuchado lo peor, espera, porque el siguiente caso no solo nos habla de caída y pobreza, sino de un destino que mezcla gloria, locura y redención, una historia que parece salida de una película, pero que fue completamente real. Caso número 10. Tyler Chase, de las risas adolescentes al silencio de la calle. Ay, amigos, este caso es uno de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón hecho pedazos, porque si creciste viendo series juveniles, seguramente recuerdas a aquel chico carismático, simpático y lleno de energía que hacía reír a todos en El Manual de Ned. Pues sí, hablamos de Tyler Chase, quien interpretó al recordado Martin Querley, el amigo parlanchín y entusiasta que parecía tener siempre una respuesta lista para todo. No es oficial, pero eres la chica más guapa del 7º grado. Bueno. Durante los años de gloria de la serie, Tyler Chase era parte de ese elenco que marcó a toda una generación. Tenía carisma, talento y una carrera que prometía despegar. En su adolescencia, vivió el sueño de millones. Fama, reconocimiento, alfombras rojas y la oportunidad de ser parte de una de las comedias más queridas del público juvenil. Pero como tantas veces ocurre en el mundo del espectáculo, la fama se desvaneció tan rápido como llegó. Con el paso de los años, los proyectos dejaron de llegar, la industria cambió, y Tyler se fue quedando fuera de la jugada. Intentó mantenerse activo en pequeños papeles, incluso en producciones independientes, pero nada volvió a tener el brillo de aquella época dorada de Nickelodeon. Y entonces, el golpe. Las redes sociales estallaron al verlo en situación de calle. A sus 36 años, fue captado por transeúntes en Estados Unidos, viviendo como indigente, con una apariencia irreconocible, desaliñado y completamente apartado del mundo del entretenimiento. Hello, my name is Tyler Chase, and I'm here on a Christian movement for acting. Las imágenes se hicieron virales y, como siempre, las opiniones se dividieron entre la compasión y el morbo. Nadie imaginaba que aquel joven risueño que hacía reír a millones de adolescentes terminaría luchando por sobrevivir en las calles, sin rumbo, sin hogar y sin oportunidades. No hay muchos detalles sobre cómo llegó a esa situación,
Pero varios medios especulan que problemas de salud mental, depresión y falta de estabilidad laboral fueron los detonantes de su caída. Lo más triste es que, a diferencia de otros casos, Taylor no ha dado declaraciones. No se sabe si tiene familia que lo apoye o si alguien de la producción de la serie ha intentado contactarlo. El silencio ha sido absoluto, y eso solo aumenta la tristeza de ver a un joven talento perderse en las sombras del olvido. Este caso es un recordatorio brutal de lo que pasa cuando la fama infantil o juvenil no viene acompañada de apoyo psicológico y emocional. Muchos de estos artistas, al crecer, enfrentan la realidad sin las herramientas necesarias para sostener la vida fuera del set. Lo que para nosotros fue entretenimiento, para ellos fue una etapa que no supieron cómo cerrar. Caso número 11. Edgar Espinosa, el pianista del grupo Nietzsche que cambió los escenarios por las calles de Bogotá. Y bueno, amigos, si pensaban que ya lo habían escuchado todo, prepárense, porque este caso toca una fibra muy especial, porque no hablamos solo de fama perdida, sino de talento puro enfrentando la adversidad con una dignidad que estremece. Y es que usted era músico, el libro, yo no era músico, yo soy músico. Este es el caso de Edgar Espinosa, aquel virtuoso pianista que un día hizo vibrar a medio continente con los acordes del legendario grupo Nietzsche. En los años dorados de la salsa colombiana, Edgar Espinosa fue una pieza clave en el sonido de una de las agrupaciones más importantes del género. Su talento frente al piano no solo acompañaba las voces y los metales, sino que daba alma a cada tema. El público lo aplaudía, los escenarios lo iluminaban, y su vida parecía marcada por la música y el reconocimiento. Pero el destino, siempre impredecible, cambió el ritmo de su historia. Con el paso de los años, los contratos se acabaron, las oportunidades disminuyeron y Edgar fue cayendo en una espiral de dificultades económicas y personales que lo llevaron a perderlo todo. Sin casa, sin recursos y con una salud frágil, terminó viviendo en las calles de Bogotá. Sin embargo, y aquí viene lo más conmovedor, nunca dejó de tocar el piano. Aún en la calle, rodeado de ruido, indiferencia y carencias, Edgar se aferró a su música como única salvación. Con lo poco que tenía, buscaba pianos en plazas, centros culturales o donde alguien le diera permiso, y seguía tocando con el mismo amor con que lo hacía en los escenarios del grupo Nietzsche. Que no sabe, mis manos están cansadas de hacer lo que no quiere. Caso número 12. Joe Michel Maza Márquez, el charanguero mayor que perdió el compás. Y llegamos a un caso que duele en lo más profundo, porque habla de talento, juventud y una caída que nadie vio venir. El protagonista es Joe Michel Maza Márquez, conocido en el mundo salsero como el charanguero mayor. Un músico colombiano que se ganó ese apodo por su energía, su voz y su estilo inconfundible. Un hombre que nació para brillar, pero terminó viviendo en las calles, atrapado en el círculo oscuro de las adicciones. Joe Michel empezó su carrera a los 16 años en una de las agrupaciones más explosivas del Caribe, Charanga Habanera. Su talento era tal que enseguida lo apodaron el menor de la salsa, un título que prometía grandeza. Con su juventud, carisma y ritmo en la sangre, se convirtió en una de las figuras más prometedoras del género. Pero, como tantas veces ocurre, la fama se mezcló con las malas decisiones. Tras separarse de la charanga habanera, se unió a Charanga Forever y luego al proyecto Michel y la Bola, donde su talento seguía brillando. Sin embargo, entre giras, fiestas y excesos, la adicción al alcohol y las drogas fue ganándole la batalla. Con el tiempo, el charanguero mayor cayó en desgracia. Su carácter cambió, los contratos desaparecieron y los problemas personales comenzaron a hundirlo cada vez más. La situación se agravó cuando, en 2012, fue arrestado y condenado a 25 años de prisión por secuestro, intimidación y robo a mano armada. Sin embargo, solo cumplió 1 año tras las rejas, lo cual sorprendió a muchos. A su salida, la historia no mejoró.
Maza Márquez ya no tenía carrera, ni familia, ni amigos cercanos. Las adicciones volvieron a tomar el control, y su vida se redujo a sobrevivir en las calles, donde la miseria reemplazó a los aplausos. Oh, yeah. Oh, yeah. La cantante peruana Lucía de la Cruz fue quien, recientemente, reveló su situación al mundo. En un video que compartió en redes sociales, mostró al exsalsero viviendo en la calle, con un aspecto completamente deteriorado, irreconocible y con la mirada perdida. Aquel hombre que un día hizo bailar a multitudes, hoy lucha contra la soledad y los fantasmas de su pasado. Su historia resume el lado más cruel de la fama: subir tan alto que el golpe de la caída resulta mortal. El charanguero mayor fue víctima de su entorno, de las malas compañías y de los excesos que el mundo del espectáculo muchas veces se esconde tras el brillo de los reflectores. Hoy, su nombre resuena no por sus éxitos, sino por el dolor de verlo reducido a la indigencia. Pero aún así, hay quienes confían en que, si la música fue su salvación alguna vez, también pueda ser su camino de regreso. Y así, amigos, cerramos otro capítulo que duele, otro reflejo de cómo la fama, sin disciplina ni equilibrio, puede convertirse en una trampa mortal. Caso número 13. Los músicos argentinos que tocaron fondo, del escenario al asfalto. Y si pensabas que las historias de decadencia y abandono eran solo cosa del espectáculo latino o hollywoodense, agárrate, porque ahora nos vamos hasta Argentina, donde también la música ha visto a sus héroes caer. Este caso no se trata de uno, sino de varios artistas que, tras brillar con fuerza, terminaron en la calle, enfrentando la pobreza y el olvido. El primero de ellos es el legendario Gustavo Basterrica, histórico guitarrista de Los Abuelos de la Nada, una banda fundamental del rock argentino. En los años 80, Basterrica era una figura admirada, un músico con técnica, pasión y una presencia escénica que lo convirtieron en pieza clave del movimiento musical de la época. Es un concierto que se hizo en la cancha de Ferro, y yo particularmente... Pero en 2021 sorprendió al país al hacer pública su situación de calle. Basterrica confesó que, tras años de adicciones, problemas económicos y una serie de infortunios personales, había terminado sin casa, durmiendo en las calles y sobreviviendo con la ayuda de amigos y fanáticos que, al conocer su historia, comenzaron a organizar colectas para rescatarlo. Fue un golpe duro para todos los que lo admiraron. ¿Cómo podía estar en la calle uno de los guitarristas más importantes del rock argentino? El propio Gustavo reconoció sus errores, aceptando que las malas decisiones, sumadas a los excesos y al abandono del sistema, lo habían llevado hasta ese punto. Sin embargo, también mostró una entereza impresionante al agradecer la ayuda y prometer rehacer su vida. Su historia se convirtió en una lección viva sobre cómo la fama no siempre protege y sobre el poder de la empatía cuando la sociedad decide no mirar hacia otro lado. Pero su caso no fue el único. Una cara conocida y me dijo que era nada más y nada menos que Gustavo Basterrica, eterno guitarrista de... Otro nombre que conmovió a los argentinos fue el de Alejandro Reina, un cantante de tango que se volvió viral en 2020, cuando se supo que vivía en la calle, pese a haber tenido una carrera respetable en los escenarios porteños. Su voz, que alguna vez llenó cafés y peñas con nostalgia y poesía, ahora se escuchaba entre avenidas, cantando al aire para ganarse unas monedas. El video de Reina, entonando tangos con una mezcla de dignidad y tristeza, le dio la vuelta a las redes. Muchos se sintieron conmovidos, no solo por su talento intacto, sino por lo simbólico de su caída, un intérprete del tango. Los recuerdos me han hecho ver. Género que tanto habla del dolor y la pérdida, viviendo precisamente en carne propia lo que alguna vez cantó. Ambos casos, Basterrica y Reina, son el reflejo de un país que ama a sus artistas, pero que muchas veces los deja solos cuando más lo necesitan. Las adicciones, las crisis económicas y el abandono institucional son una combinación que ha llevado a más de un músico argentino al borde del abismo. Estas historias dejan una enseñanza poderosa.
La fama no es un salvavidas eterno, y cuando la música se apaga, solo queda el eco del pasado y la esperanza de volver a tocar una nota más. No era amiga y se acercó también a tratar de colaborar en lo que pude. ¿Y el video se hizo de casualidad? Y aunque parezca que hemos llegado al límite del dolor, el siguiente caso tiene un giro aún más desgarrador, porque nos muestra cómo la gloria puede desvanecerse incluso cuando la voz sigue intacta. Caso número 14. Elena Guliakova, la reina del hielo que terminó durmiendo en el frío. Ay, amigos, este caso es de esos que te dejan con el corazón apretado, porque si hay algo que duele, es ver cómo alguien que deslumbró al mundo con su gracia y disciplina termina enfrentando la dureza de las calles. Hablamos de Elena Guliakova, una reconocida patinadora artística que en su momento fue orgullo de su país y que hoy sobrevive sin techo, víctima de las vueltas implacables de la vida. Elena fue una de esas figuras que parecían intocables. En su juventud brilló en las pistas de hielo con una elegancia que le valió aplausos y medallas. Representó el sacrificio, la perfección y la belleza del deporte. Cada salto, cada giro, era una obra de arte. La prensa la llamaba la princesa del hielo. Y muchos auguraban que tendría una carrera larga y llena de triunfos internacionales. Pero detrás de esa imagen impecable había una historia de soledad, presión y desgaste emocional. Como muchos atletas de alto rendimiento, Elena vivía bajo una exigencia constante: mantener el cuerpo perfecto, ganar siempre, no fallar nunca. Con el paso del tiempo, las lesiones, la competencia y los conflictos internos comenzaron a pasarle factura. Caso número 15. Raúl González, el rostro de la televisión que durmió 28 días en su auto. Y bueno, amigos, llegamos a un caso que demuestra que ni la sonrisa más brillante puede esconder el dolor de una caída, porque detrás del carisma, las risas y la energía que millones veían cada mañana en televisión, se escondía un hombre que pasó por una de las pruebas más duras de su vida. Hablamos de Raúl González, el querido presentador de Despierta América, quien vivió en carne propia lo que significa perderlo todo y comenzar desde cero. Yo creía que mi carrera se había acabado, Rod. Raúl, recordado por su simpatía y su cercanía con el público, siempre fue una figura positiva en la pantalla, pero pocos sabían que, antes de alcanzar el éxito, vivió una etapa de extrema precariedad, donde literalmente no tenía un techo donde dormir. En una entrevista que conmovió a todos, el propio conductor confesó que durmió 28 días en su auto, porque no tenía dinero ni para pagar un hotel. Eran tiempos difíciles. Recién llegado, con sueños grandes y bolsillos vacíos, Raúl se enfrentó a la dura realidad de la vida en Estados Unidos. Sí, dormí en un carro 28 días, en un Ford, y mira, yo lo cuento, y me da rabia. Sin oportunidades, sin contactos y sin respaldo económico, pasó noches enteras dentro de su carro, estacionado en distintos lugares para evitar que lo echaran o lo asaltaran. Era, como él mismo dijo, una mezcla de miedo, hambre y esperanza. Lo más impactante es que mientras vivía esa pesadilla, nunca dejó de luchar. Buscaba trabajo, se preparaba para audiciones y soñaba con un futuro mejor, y ese esfuerzo rindió frutos. Años después se convirtió en una de las caras más queridas de la televisión hispana, gracias a su participación en Despierta América, donde su energía contagiosa conquistó al público. Y bueno, mi gente bonita, ya vimos que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. Algunos lo tuvieron todo y acabaron sin nada. Otros lograron levantarse del suelo con dignidad. Si este video te llegó al corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que traigo con todo el sabor de Tutoriales Gerberín. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el brillo más verdadero no está en la fama, sino en no rendirse nunca.